En Canadá, una osamenta parcialmente descompuesta es encontrada al lado de un camino. La policía sospecha que ocurrió un crimen, pero determinar quién es la víctima y cuándo murió será tan difícil como probar quién es el culpable. En Colorado, un héroe de la Segunda Guerra Mundial es atacado dentro de su casa. Los detectives se valdrán de un batallón de detectores de metal y una porción de carne para atrapar a un asesino. En un caso de homicidio, el culpable puede ser un desconocido o alguien muy cercano a la víctima. ¡Alto! Para los astutos detectives y forenses, las pistas más importantes a menudo se ocultan a plena vista, y lo que parece trivial para algunos puede ser una evidencia crucial. En Ontario, Canadá, la primavera es señal de una nueva vida. Pero el 17 de abril de 2001, cerca del pueblo de Flamborough, la primavera reveló algo mucho más macabro. A las 3:40 de la tarde, un deportista observó algo extraño entre los arbustos al lado de una carretera rural. Hizo un terrible hallazgo, un cuerpo humano descompuesto. El hombre regresó rápidamente a la carretera y pidió ayuda. 911, policía y bomberos. ¿Cuál es su emergencia? Un operador de emergencias recibió la llamada y de inmediato envió a oficiales de la policía de Hamilton. Los oficiales acordonaron el área. El detective Mike Thomas fue puesto a cargo del caso. Cuando llegué vi un cuerpo muy descompuesto, cerca de 3 a 5 metros de la carretera. No sabíamos qué había ocurrido, pero lo consideramos como la escena de un crimen grave. Había poca piel en el cuerpo, lo que dejaba el cráneo y los huesos expuestos a los elementos. Los investigadores no sabían si se trataba de la víctima de un accidente, o si había sufrido de un ataque cardíaco u otra grave enfermedad, o si simplemente se había desmayado en la zanja. Sus teorías parecieron improbables al encontrar los restos de un brasier negro y un camisón. Pero fue la posición del cuerpo lo que despertó la curiosidad del patólogo David King. El brazo derecho estaba hacia abajo al lado del cuerpo, pero el derecho estaba doblado debajo del pecho. Parecía que el cuerpo había sido lanzado o rodado en esa posición. Para mí era significativo. En un arrollamiento suelen haber múltiples fracturas en la pelvis, el pecho y una fractura de tibia en las extremidades inferiores. El Dr. King no observó esas lesiones, así que descartó esa posibilidad. Bueno, hay que observarlo mejor. Bien. Los detectives también hallaron uñas, un collar y un anillo de bodas en el suelo. No eran joyas que fuesen extremadamente costosas, pero tampoco era joyería barata. A pesar de la descomposición, pudimos ver que las uñas en algún tiempo habían estado limpias y arregladas. Y ciertamente no era algo congruente con que una prostituta callejera hubiese sido asesinada y dejada en esta área. No había forma de saber si la víctima era o no de esa área. El sitio estaba al lado del campo de un granjero y cerca de un safari de leones africanos, una atracción a la que iban residentes de toda la provincia. La mujer podía ser de cualquier parte. Su cuerpo fue removido y llevado a la oficina del forense. Los investigadores esperaban hallar las pistas que tanto necesitaban en el laboratorio. El doctor David King realizó la autopsia y declaró que la víctima era una mujer. La causa de su muerte fue un golpe directo en la cabeza.
sufrió lo que llamamos fractura con hundimiento del lado derecho del cráneo. Estaba arriba de su oreja izquierda. Creo que recibió al menos 2 golpes que afectaron al cráneo lateralmente. Pienso que la víctima fue tomada por sorpresa, pero también pudo haber estado dormida en su cama. El Dr. King extrajo insectos de los tejidos. Los insectos ayudarían a determinar el tiempo de la muerte. Hicimos otros análisis, ya que esperábamos identificarla como un odontograma, muestras de ADN, y además removí varios dedos que aún tenían piel, ya que esperaba poder obtener sus huellas e identificarla de esta manera. La doctora Shelley Saunders, antropóloga forense en la Universidad McMaster, ayudó al Dr. King a identificar los restos. En sus dientes hay una protuberancia en esa área. Determinó la edad y etnicidad de la víctima. Aquí está el área nasal, el perfil del área nasal. Al mirar, determiné que la víctima podía provenir del sur de Asia, del subcontinente de la India. La policía de Hamilton contactó a las fuerzas de la ley en Estados Unidos y Canadá, pero no había personas desaparecidas con esa descripción. Eso ciertamente fue un gran obstáculo para nosotros en ese momento, ya que nuestra prioridad era averiguar quién era esta persona. Para averiguar la identidad de la víctima, el detective Gary Swicker se encargó de obtener las huellas de los dedos momificados extraídos en la autopsia. Los sumergí en una solución de rehidratación. Los revisé de vez en cuando y traté de obtener algunas huellas. La solución de rehidratación infló los tejidos como si fueran neumáticos. Los dedos se rehidrataron. Sin embargo, la piel estaba demasiado dura y firme, y no pude obtener una impresión adecuada en ese momento. Si los detectives no podían identificar quién era la víctima, al menos podrían descifrar cuándo fue asesinada. La doctora Dale Morris, entomóloga forense, esperaba determinar el momento de la muerte usando informes del clima, ecuaciones matemáticas y datos sobre los insectos en la escena. Hallé muchos tipos de insectos diferentes en los restos. Los más importantes fueron 4 especies de moscas de la carne. Ellas ponen sus huevos en un cadáver, a veces minutos después de la muerte y otras veces horas después. Después de determinar la edad de los insectos, la doctora Morris simplemente contó hacia atrás desde abril. Los insectos empezaron a colonizar sus restos en el septiembre anterior. Mi resultado fue 20 de septiembre. En este comunicado de prensa informamos... El 18 de abril de 2001, un día después de que el cuerpo fue encontrado, el detective Mike Thomas dirigió una de varias conferencias de prensa. En el área de concesión 8, solemos recurrir a los medios cuando no podemos identificar a una persona. Difundimos varias fotos a los medios, incluyendo las joyas y la ropa que la víctima llevaba. Recibimos indicios, pero ninguno de ellos ayudó a identificar positivamente a la víctima. Lo que haremos es... Las semanas pasaron y la investigación no avanzó. Nuestro sitio web. Publicaremos las fotos en el sitio web. Esperamos que alguien pueda identificarlas. Luego el detective Alan Yates, del equipo de identificación forense de la policía de Hamilton, tuvo una idea. Los dedos habían sido rehidratados y expandidos por dentro, pero su superficie exterior permanecía sólida y rígida, por lo que no era fácil obtener una huella. Los lavé con agua caliente. Puse una crema sin agua a base de lanolina y coloqué la crema en los dedos y los masajé a fin de rehidratarlos hasta el punto de poder extraer una huella que fuese visible.
Yates pudo ver la rugosidad, los espirales, las curvas y los arcos que hacían únicas estas huellas. Otra vez, trató de obtener una huella. Esta vez logró obtener una con éxito. El detective Yates comparó la huella con la base de datos. El sistema automatizado de identificación de huellas es una base de datos dirigida por la Policía Montada canadiense. Guarda huellas de inmigrantes y de cualquiera que haya sido arrestado. En ese momento, me senté enfrente de la computadora y comparé huella con huella, y lo hice cientos de veces. Yates pensó que tenía un resultado, pero estaba muy agotado para confiar en su propio juicio. Pensé que sería mejor dejarlo así hasta la mañana siguiente y volver después de descansar. Cuando regresé, observé la huella por aproximadamente 10 o 15 minutos y en ese momento supe que había logrado identificar a la mujer desconocida. Después de 7 semanas, la policía al fin tenía el nombre de la víctima. En 2001, en Canadá, la osamenta de una mujer fue encontrada al lado de una carretera rural. Después de 7 meses entre los arbustos y 7 semanas como una desconocida, la policía al fin sabía su identidad. Según los registros de sus huellas, su nombre era Yvette Boodram, una residente de 38 años con un pasado inestable. Al identificar el cuerpo, hallamos el indicio que necesitábamos. Ahora podíamos ir al próximo paso de la investigación. El detective Mike Thomas, de la policía de Hamilton, unió fuerzas con Jamie Davis, un detective de la Policía Regional de Peel. Aquí tengo el archivo, Mike. Tiene todo lo relacionado con... Los oficiales de Peel habían arrestado a Yvette Boodram en su hogar el 3 de septiembre de 2000. Debido a que no compareció ante la orden. Fue acusada de asalto con un cuchillo y de amenazar a muerte a su esposo. También están todas las anotaciones. Y no... Yvette fue liberada bajo fianza, pero desapareció poco después y nunca fue a su presentación en el tribunal. Lo traeremos. Díganle qué es lo que haremos. Seguiremos. Ahora estaba muerta y la policía quería hablar con su esposo. Señor Mohan, tome asiento. Su nombre era Mohan Rankisum y los investigadores le pidieron que fuese a la estación de policía. Gracias por venir, señor Mohan. Oh, no hay problema. Tomamos la decisión de no decirle a Mohan Ramkinson que su esposa había sido hallada muerta. No había evidencia de que Mohan fuese responsable del homicidio. Era posible que él supiera algo más sobre su muerte y queríamos investigar todo ese asunto a fondo. Creo que hubo un tiroteo. ¿Dónde fue eso? El detective Davis realizó el interrogatorio. Durante el transcurso del interrogatorio, Mohan parecía ser muy convincente, pero había algo que nos inquietaba. Teníamos la corazonada de que había algo extraño en sus respuestas y en su forma de actuar durante el interrogatorio. Bueno, el sujeto, su nombre... La pareja era de Guyana y se había mudado a Canadá. Sí, él mencionó otro nombre, pero... Rankison admitió que su matrimonio era inestable, pero dijo que no sabía dónde estaba su esposa. Creía que lo había abandonado a él y a sus 2 hijos pequeños. Creo que era de Tennessee. Pensó que había huido con su amante, un hombre llamado Harum Kumar. Para una pareja es normal estar... ¿Usted sabe cuándo ocurrió Fue vista eso? por última vez por una amiga el 15 de septiembre de 2000. Creo que Tennessee. Esto coincidía con la evidencia forense que indicaba que el momento de la muerte fue aproximadamente el 20 de septiembre. Con el fin de averiguar más sobre él, el detective Mike Thomas habló con Lisa Boodram, la hija de Yvette de un matrimonio anterior. La joven no se explicaba por qué su madre había desaparecido. En ese momento no fue lógico, ya que mi madre tenía 2 hijas pequeñas y ella nunca se marcharía sin llamarlas o visitarlas o sin decirles a dónde estaba. Eso era inusual en ella, así que todo ese asunto era muy extraño para mí.
Lisa Budram recordó un incidente ocurrido ese septiembre. Mohan mencionó que tenía problemas para cuidar de las niñas y limpiar la casa y todo lo demás, así que yo solo le dije, estaré allí, iré y te ayudaré. Creí que necesitarías ayuda con las niñas. Pero su ayuda no fue recibida. Gracias por venir. Yo... Sí, gracias. De acuerdo. Lo que pude entender de la conversación es que no quería que entrara en la casa. Y me pregunté, ¿por qué no querría que estuviese allí? Para los detectives, esa conducta era extraña. Pero no probaba nada. Aún tenían mucho que recorrer. Había otra persona con quien la policía quería hablar, el amante de Yvette, Harun Kumar. El esposo de Yvette había oído que el sujeto era sospechoso de asesinato y que había huido de las autoridades en Tennessee. Thomas llamó a la policía de allí para saber más detalles. No había duda de que Yvette y Kumar tenían una relación y no lo disimulaban, y que Mohan lo sabía. Era crucial que pudiésemos hallar a Kumar y escucháramos su versión. Eso sería más difícil de lo que esperaban. Le agradezco que viniera. Al día siguiente, la policía habló con un anterior compañero de Kumar. Investigación de homicidio, lo que... Como era un residente ilegal del sur de Asia, Kumar se estuvo escondiendo en un apartamento en Montreal en septiembre de 2000. ¿Recuerda cuándo llegó? La última vez. Había estado evitando a Yvette, a quien debía miles de dólares. Dejó el país y entró de contrabando en Estados Unidos el día en el que Yvette fue asesinada. Eso era algo sospechoso y requería una mayor investigación. Con Kumar suelto en Estados Unidos, los investigadores se dieron cuenta de que tendrían que darle la noticia a Rankisum. Decidimos que era mejor decirle a Mohan que su esposa había sido encontrada y que fue asesinada. El 13 de junio de 2001, el detective Davis llamó a Mohan y le pidió que fuera a la estación de policía una última vez. Solo queríamos darle la información cara a cara. Hablaremos con usted, pero es importante que lo hagamos lo más pronto posible. Cuando le dije que quería hablar con él otra vez, hubo una pausa larga en el teléfono. Entonces dijo, contacté a un abogado, si quieren pueden hablar con él. Entiendo, pero ¿por qué? Eso me preocupó de inmediato, ya que en mi experiencia no es normal que un esposo de una persona desaparecida contacte con un abogado. Dijo que su abogado o él nos llamarán. Debo decir que cuando le mencioné que queríamos que viniera, sonaba como atemorizado. Eso de verdad me preocupa. Usaremos la unidad de vigilancia. Por suerte había una unidad de vigilancia disponible esa mañana y estaban observando a Mohan. Mohan Rankisum se marchó del trabajo al mediodía, solo minutos después de su conversación con el detective Davis. Oficiales encubiertos siguieron a Rankisum hasta la oficina de su abogado, donde estuvo varios minutos. Luego se dirigió a un pequeño centro comercial, hacia un lugar que llamó la atención de los investigadores. Se fue del trabajo de inmediato y fue a una agencia de viajes. Una unidad de vigilancia lo vio en la agencia cuando estaba exigiendo boletos del siguiente viaje de Canadá a Guyana. 3 boletos de ida. Y el vuelo saldría cerca de 90 minutos después. Y allí trataban de convencerlo de que no llegaría. Finalmente, Rankisum se rindió. Los empleados de la agencia tardaron algo de tiempo en convencerlo de que comprara boletos para el día siguiente. 2 horas antes de su vuelo internacional, el auto de Rankisum fue visto al entrar en un estacionamiento. La policía rodeó el auto. Las niñas fueron apartadas y su padre fue puesto bajo custodia.
Ponga las manos en el auto. ¡Papá! ¡Papi! Está bien, papá estará bien. Cuando arrestamos a Mohan en el aeropuerto, él solo pude ver cómo el ánimo se iba de su cuerpo. Fue como si supiera que lo habían atrapado. Ya no podía escapar. No lograría huir de Canadá. Al registrar el equipaje de Mohan, encontramos varias fotografías de él y su familia en el safari africano, que estaban cerca del lugar donde el cuerpo de Yvette fue encontrado. Señor Mohan. Después de arrestar a Mohan en el aeropuerto, empezamos una interrogación que duró 9 horas. Y él simplemente negó ser el culpable. Por desgracia, no pudimos obtener una confesión esa noche en particular. Queríamos decirle que su esposa está muerta. Y tomamos la decisión de No sé qué sucede. Tengo que saberlo. ¿Cuáles son mis derechos? Continuamos la vigilancia sobre él a fin de saber si intentaba escaparse otra vez. Queríamos saber dónde estaba en todo momento. Los investigadores obtuvieron una orden para registrar el hogar de Rankisum. El detective Dave Emberlin dirigió la búsqueda. Empezamos en el cuarto ya que la víctima llevaba un camisón. Y al voltear el colchón hallamos un agujero de 61 por 46 centímetros que fue cortado cerca de la cabecera de la cama. Eso indicaba que algo había ocurrido en esa habitación y debíamos averiguar qué fue. Luego empezamos a buscar en todas las áreas de la habitación tratando de encontrar salpicaduras diminutas de sangre. El suelo estaba muy brillante. El rodapié parecía haber sido pintado hace poco. El lugar estaba impecable. Después de buscar por 2 horas en cada centímetro de la habitación, no hallamos nada. Y la situación se volvió frustrante ya que teníamos la corazonada de que algo había ocurrido. Esto es frustrante. No habían hallado nada. Estaban a punto de rendirse. Así que, por razones que no sé, presioné el botón de mi linterna y encendí la luz. Y tan pronto como lo hice, fue como el premio gordo. Allí, había algo allí. Parece sangre. Sí. En el televisor estaba la evidencia crucial que buscaban. Esto lo explica. En junio de 2001, las autoridades canadienses seguían el rastro de un hombre que al parecer había matado a su esposa y lanzado su cuerpo en unos arbustos. El detective Dave Emberlin pensaba que el homicidio había ocurrido en la casa y una televisión le dio su primera evidencia crucial. Con la luz normal, la sangre no se ve en un televisor negro, pero con la linterna sí era visible. Mira esto, es lo que encontramos allí. El detective Bernie Weber de la policía de Peel analizó la sangre con un detector de hemoglobina. Para hacer el análisis, mojamos el detector y lo colocamos en la mancha, lo que produce una reacción química. Si es sangre, el detector se vuelve verde. La mancha resultó ser sangre. Los detectives observaron de nuevo el colchón. Había un agujero extraño allí, pero no encontraron manchas de sangre, al menos no a simple vista. Una prueba con luminol reveló la verdad. Un objeto o una persona ensangrentada estuvo en el colchón y ese objeto o persona había hecho contacto con el televisor y luego había esparcido la sangre a un lado de este. Los detectives también registraron el auto de Rankisum. Al igual que la casa, se encontraba extremadamente limpio, libre de cabellos o fibras, y no parecía tener manchas de sangre. El detective Weber utilizó de nuevo luminol. Hallé sangre en los burletes y en la alfombra de la maleta del auto. El ADN de la víctima se comparó con muestras de ADN tomadas de las manchas de sangre en la habitación y en la maleta del auto.
Las manchas en el televisor resultaron inconcluyentes, pero todas las otras muestras coincidieron. Toda la evidencia de este caso señalaba a Mohan. La sangre alrededor del agujero que fue hecho en el colchón era de Yvette. La sangre en la maleta del auto era de ella. Y eso se añadía al hecho de las acciones de Mohan cuando trató de huir del país. La policía también pudo descartar a Harun Kumar, el amante de Yvette, como sospechoso. Registros telefónicos y cuentas de hotel le dieron una coartada. Ranki Sum había dicho a la policía que Kumar era sospechoso de homicidio en Tennessee a fin de desviar la atención de su propia culpabilidad. Pudimos localizarlo en Estados Unidos y accedió a cooperar. Localizamos a Kumar en Estados Unidos y aceptó cooperar con nosotros. Toda la información que nos dio fue corroborada. El 16 de agosto de 2001, Mohan Ranki Sum fue arrestado en su casa sin incidentes. Los detectives creen que Mohan atacó a Yvette cuando ella dormía. Celoso por su descarada infidelidad, la golpeó hasta matarla con un objeto largo y cilíndrico como un bate o una barreta. En febrero de 2004, Mohan Ranki Sum fue hallado culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. En la mayoría de los homicidios, las víctimas conocen a sus asesinos. Pero cuando el atacante es un desconocido y no se conocen sus motivos, las pistas son indispensables. El 20 de octubre de 1993, cerca de una carretera rural en el condado de Boulder, Colorado, una empleada doméstica se acercó al hogar de Walter Yocum. Como Yocum no respondió, la mujer fue a la puerta de atrás e hizo un terrible hallazgo. Fragmentos de vidrio de una ventana rota. Preocupada, corrió a llamar a la policía. El oficial Kyle Miller y su compañero del departamento del alguacil llegaron a la escena. La mujer les informó que el señor Walter Yocum era un hombre mayor. Ella limpió su casa por al menos 3 años. Y cada 2 semanas él solía dejar la puerta abierta para ella y era la primera vez que no lo hacía. Los oficiales sospechaban que hubiese uno o más intrusos adentro. Pero lo que encontraron fue mucho peor. Un hombre mayor que yacía al pie de unas escaleras. Identificaron a Walter Yocum por su licencia de conducir. El hombre de 76 años había muerto de un disparo en el cuello. Los investigadores acordonaron el área de inmediato. El detective Tony Matthews dirigió el caso. Lo primero que pensé es que sería un caso difícil de resolver. En la mayoría de los casos, el asesino conoce a la víctima, pero esta vez parecía que la víctima estaba en su casa y alguien entró y le disparó. El detective Bruce Norton ayudó a inspeccionar la escena. En la entrada de la casa había vidrios rotos dentro y fuera del marco de la ventana. Y había huellas claramente visibles que se dirigían hacia la ventana. Norton se encargó de recuperar las huellas, mientras que el detective Matthews revisó el interior. Pero salieron con las manos vacías. Solo pudieron determinar lo evidente. Él o los sospechosos habían entrado por una ventana y habían pisado una cama. Placas y medallas en una pared revelaron que Walter Yocum era un veterano y un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra, sí.
El señor Yokun fue tripulante bombardero en un B-17 durante la Segunda Guerra y sobrevivió 34 misiones en territorios nazi. Lo que sí, si uno conoce la historia, fue toda una hazaña. En esos ataques, 10, 20 o 30% de los aviones eran derribados, así que sobrevivir 34 misiones fue impresionante. La bala entró y salió del cuerpo. Matthews observó una herida de entrada en el cuello y una de salida en la espalda. Tiene mucho sentido. El detective Matthews encontró pequeñas manchas de sangre en el rellano del piso superior. Parecía que Yokun estuvo en el rellano de las escaleras cuando recibió el disparo y cayó hacia el piso inferior. Debajo de una silla, un oficial encontró una funda de pistola vacía, pero no había señales de un arma o de la bala fatal. Sí, así es. Es una 45. En cualquier caso donde hay una herida de bala, uno quiere encontrar la bala, ya que se puede comparar con el arma que la disparó. No hallaron balas incrustadas en las paredes. Buena pregunta. Solo un extraño polvo en la parte superior de las escaleras. La bala había atravesado el techo y solo unos fragmentos de yeso indicaban la trayectoria. Hacia abajo. La bala atravesó al señor Yokun hacia un ángulo superior y atravesó el techo y salió de la casa hacia arriba. Así que comenzamos a registrar afuera de la casa todo el techo de la vivienda, las canaletas, todas las áreas de arriba de la casa y básicamente toda la propiedad, pero no hallamos esa bala. Sin la bala, los investigadores no podían identificar el arma asesina, y este caso sería casi imposible de resolver. Trip Demuth, de la oficina del fiscal de distrito de Boulder, se especializa en crímenes violentos. ¿Está de acuerdo? El primer día que estuve en la escena, caminé, hice un recorrido hacia el patio del frente y dudaba muchísimo que pudiésemos resolver este caso. La única pista sólida era una huella parcial hecha por alguien que llevaba botas antideslizantes. El detective Norton extrajo un molde de la huella. Resultó ser el primero de varios indicios que alejarían a la policía de la casa. Parece que el mismo sujeto que se fue en esa dirección vino por acá. El detective Norton siguió las huellas, esperando hallar más pistas. Las huellas, de hecho, salían hacia el campo, hacia un camino lateral, y luego iban de una carretera a otra, como si se alejara por el lado del camino. Tomamos varios moldes de las huellas que estaban por allí. Norton también halló huellas de neumáticos. No eran lo suficientemente profundas para obtener un molde, pero confirmaron sus sospechas. El sospechoso se estacionó a una distancia, algo congruente con la forma en la que un ladrón se comporta. Ellos no se estacionan justo al frente de la casa, así que nos pareció que esto fue un robo interrumpido y que después de disparar al dueño, los sospechosos huyeron de inmediato. Querían salir del área. Los oficiales revisaron el vecindario, pero no hallaron testigos. Los vecinos de Yokun lo habían visto el día anterior. Había estado pintando una cerca y parecía estar bien. Para los vecinos, era una buena persona, pero común. Era un contador retirado, viudo, con 2 hijos y varios nietos. No sabían de nadie que quisiera hacerle daño. En el departamento del alguacil de Boulder, oficiales, detectives y técnicos forenses asistieron a una reunión dirigida por Tony Matthews. Si ven hacia el techo, verán un agujero de salida hacia... Matthews les dijo que buscaran un arma que hubiese desaparecido del hogar de Yokun. Era una pistola del ejército que guardaba en la funda encontrada en la escena. Los familiares nos describieron el arma en gran detalle. Comprenderán que el arma que guardó desde la Segunda Guerra era un recuerdo. Debemos encargarnos de... Pero aún no se sabía si era el arma asesina. Así que uno de ustedes pueda
El arma de Yoakum era de calibre 45, pero el agujero de bala en el techo era pequeño y pudo haber sido hecha por una calibre 38. Lo primero que debíamos hacer era encontrar e identificar el arma asesina y luego vincular esa arma con un sospechoso. A fin de hallar un testigo, los investigadores repartieron panfletos e hicieron paradas de tránsito. Hola, señor. Bien, soy el oficial Miller. Estamos repartiendo unos panfletos hoy. Buscamos personas que hubiesen conducido por allí ese día. Quizás vieron un auto o a alguien caminando, cosas así. Pero los detectives no obtuvieron indicios útiles. Me hubiese gustado encontrar un testigo que hubiera visto a alguien que saliera de la escena, pero ese no fue el caso. Así que la única forma de resolver este caso era con la ciencia. Sí, venimos de... Para atrapar al asesino, los detectives tendrían que realizar un experimento forense inusual. Para ello, necesitarían detectores de metales, paneles de yeso y un trozo de carne. En 1993, Walter Yoakum, de 73 años, fue encontrado muerto en su hogar en Colorado, víctima aparente de un robo frustrado. Fue un final brutal para un héroe. Yoakum tenía medallas por su valentía en la Segunda Guerra Mundial. El detective Tony Matthews no encontró huellas, armas y ni siquiera la bala que asesinó a Yoakum. Solamente unas huellas de botas que se alejaban de la casa. Informamos a todas las estaciones locales cercanas. Ya saben, queríamos saber quiénes solían robar en residencias, saber sus nombres. Sí, señor. La estación cercana a Louisville les dio dos nombres, Jason Fowler y Adam Bailey. De acuerdo. Eran chicos que cometían ese tipo de robos. Los oficiales de Louisville trataron de atraparlos en una redada de drogas, pero lograron escapar en una camioneta con una placa de afuera del estado. Era un sujeto de Dakota del Bien, Norte. Investigamos el número de la placa y estaba registrado a una tercera persona, quien en ese tiempo no conocíamos. Se llamaba Kevin Doctor. Estamos investigando un homicidio y conseguí un nombre de un residente que quisiera investigar. Se llama Kevin Doctor. Bien, uno de los detectives llamó a Dakota del Norte para saber más sobre él. Curiosamente, había sido arrestado el día anterior y una cosa llevó a la otra. Preguntamos, ¿por qué lo arrestaron? Y dijeron, es un convicto y está en posesión de armas. Y les pregunté qué tipo de armas tenía. Y dijeron, tiene un revólver 357 y un arma del ejército calibre 45, que de inmediato llamó nuestra atención. Pensamos que era muy probable que fuese el arma desaparecida de la víctima. Ese fue el primer indicio de quienes pudieron estar involucrados en el caso. Como Doctor ya estaba en prisión por posesión de armas, la policía de Colorado solo tenía que encontrar a sus cómplices, quienes seguían en fuga. El 2 de noviembre de 1993, 2 semanas después del asesinato, la policía encontró a Adam Bailey en Boulder, Colorado. Bien, aguarde un minuto. Debemos hablar con usted. ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Alto! Fue detenido sin problemas. Queremos saber qué sucedió. ¿Hablará con nosotros? Según sus antecedentes, ya había delinquido varias veces y no tenía nada que perder. De inmediato habló con nosotros y dijo que Kevin Doctor y Jason Fowler habían cometido el robo y que Doctor mató al señor Yoakum. Bailey afirmó que se enteró del crimen gracias a su amigo Jason Fowler. Pero cuando Fowler fue detenido, pidió un abogado y se negó a hablar. No me haga más preguntas. Dígame lo que sabe. No sé nada. Si Bailey decía la verdad, era probable que una de las armas que tenía Doctor fuese el arma asesina. No quiere decir nada. Kevin Doctor tenía una Magnum calibre 357 y un arma de la Segunda Guerra Mundial 45. Debíamos probar que el arma calibre 45 era de la víctima. Y también debíamos probar que el arma calibre 357 de Kevin Doctor era realmente el arma asesina.
La razón principal por la que esto no tiene... Para determinar si era el arma asesina, los investigadores debían encontrar la bala. Recibió el disparo en un área donde no hay huesos. El detective Matthews unió fuerzas con el oficial Ray Sarno. Para mí el reto era encontrar la bala, la aguja en el pajar, y yo quería reducir ese pajar. Debía encontrar la bala asesina. Hay que colocarlo en el orden correcto, ya que... Recreó de nuevo el disparo en un campo de tiro local. Al señor Yokun y luego atravesó el techo. Atravesó el panel de yeso. Bien, el panel de yeso, ¿qué sería el techo? Debíamos determinar cuánta velocidad perdió la bala después de atravesar a la víctima y el panel y el techo. Y si podíamos determinar eso, literalmente podríamos reducir el área en la que buscaríamos. Medimos las distancias desde el tirador hasta la víctima, desde la víctima al panel y del panel al techo. Sarno usó tejas y papel alquitranado, además de un panel de yeso para recrear el techo. Y un trozo de carne comprada en un supermercado como la víctima. Sí. Se usó un cronógrafo para medir la velocidad de la bala mientras atravesaba cada capa. Sarno usó la Magnum calibre .357 que incautó a Kevin Doctor. El arma podía disparar balas calibre .38, las balas usadas en el crimen según los investigadores. Apuntó y disparó. El disparo fue preciso, atravesó la carne, atravesó el panel de yeso y atravesó el techo. Y obtuvimos la medida con el cronógrafo. Perfecto, se registró, anota esto. El cronógrafo detectó una reducción en la velocidad que limitaba la distancia que recorrería la bala a 213 metros. 371 metros por segundo. Sí. Metros por segundo. Sí, lo logramos. Decenas de oficiales y voluntarios revisaron la propiedad detrás de la casa de Yokun. Usaron los resultados para delimitar el área de búsqueda y se centraron en los 213 metros de distancia de la escena del crimen. Los detectores de metal fueron la clave, ya que queríamos hallar algo prácticamente invisible. La bala podía estar a 1 centímetro de profundidad y teníamos que hacer visible lo invisible. Yo sabía que iba a encontrar esa bala. Si no era yo, lo haría alguien de mi equipo. Después de pasar días sin resultados, el equipo se desalentó. Quizás todo su trabajo había sido para nada. Pero de pronto, uno de los detectores indicó la presencia de metal debajo de la superficie. Segundos después, los investigadores encontraron la bala que tanto buscaban. Está aquí, está aquí. Perfecto, perfecto. La bala fue enviada al agente Ted Reader, experto en armas de la Oficina de Investigación de Colorado. Estaba en muy malas condiciones, luego de atravesar el techo y las vigas. Las marcas que el cañón del arma hubiese producido en la bala habían sido solapadas. Algo comparable a pasar un fragmento de metal por una lija. Eso causa marcas adicionales en la superficie del metal, y fue exactamente lo que le ocurrió a la bala. Debido al daño, Reader no pudo vincular la bala con el arma de Kevin Doctor. Y hubo peores noticias. Kevin Doctor había salido bajo fianza de Dakota del Norte. La policía había encontrado la bala, pero perdió al sospechoso. ¡Vamos, detente! En 1993, las autoridades de Colorado arrestaron al ladrón Adam Bailey por estar vinculado con el asesinato del veterano Walter Yokun. Bailey delató a sus amigos Jason Fowler, quien ayudó a entrar en la casa de Yokun, y Kevin Doctor, un criminal que supuestamente cometió el asesinato. Detective Tony Matthews. Necesitábamos encontrar evidencia que vinculara a Kevin Doctor con la escena del crimen, ya que en ese momento con lo único que contábamos era con las armas, las huellas
Solamente teníamos eso. El experto forense Ted Reader no había podido probar que la bala hallada cerca de la casa de Yokun fue disparada con el arma de Doctor. Sin embargo, sí examinó la composición química del plomo de la bala. Halló que era muy similar al plomo de las otras balas encontradas en el arma de Doctor. No era una coincidencia perfecta, pero estaba cerca. De Dakota del Norte recibieron más noticias positivas. Doctor estaba de nuevo en prisión. Bien, ¿cómo está? Violó su fianza y fue arrestado, y cuando eso ocurrió obtuvimos sus botas. Las botas fueron enviadas al agente Donald Solars de la Oficina de Investigación de Colorado. Usé un polvo para detectar huellas, lo coloqué en la cinta y obtuve la huella. Solars usó una lámina transparente para hacer una comparación con las huellas encontradas en la escena. El desgaste general en toda el área de la suela era congruente con la huella encontrada en la escena y era un detalle que ambas botas tenían. De nuevo, obtuvieron una coincidencia. Eran noticias que los oficiales de Colorado informaron personalmente a Kevin Doctor. Fue extraditado de Dakota del Norte a Colorado. ¿Tiene algún arma? Al ser confrontado con la aplastante evidencia, el sospechoso confesó el crimen. ¿Van a fiestas juntos? Doctor había entrado solo en la casa y Fowler se quedó afuera para vigilar. Walter Yokun estaba arriba durmiendo. Walter Yokun oyó cuando rompieron el vidrio y tenía su arma a la mano. Estaba en una funda y la sacó, fue al rellano de escaleras. ¿Quién anda ahí? Y probablemente gritó para saber quién estaba allí y cuál era la causa del ruido. Kevin Doctor estaba esperándolo al pie de las escaleras. Este caso me afectó, ya que me gusta estudiar la historia, y bien, he leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Para mí fue terrible que hubiese hecho tantos sacrificios por su país en la guerra y que hubiese superado todo eso para terminar asesinado en su propia casa de esa forma. Jason Fowler fue declarado culpable de robo y recibió 25 años en prisión. Adam Bailey fue acusado de robo y recibió libertad condicional a cambio de cooperar con los fiscales. Kevin Doctor se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a 40 años en prisión. Cuando ocurre un homicidio, los oficiales deben investigar a desconocidos y familiares por igual. Pero con herramientas forenses como el luminol, detectores de metales e incluso un trozo de carne, los investigadores pueden atrapar al asesino más despiadado al valerse de la evidencia más crucial.